Última, sí. Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a esta clase en donde vamos a abordar las coordenadas histórico-políticas de las instituciones educativas. Para eso estuvimos pensando con Ana un posible recorrido para abordar la bibliografía y las categorías conceptuales de esta clase, en donde pensamos la escuela como institución de la modernidad, de la posmodernidad y en la transición entre ambas. Para ello, algunas características principales de la escuela como institución de la modernidad tienen que ver con un contexto en el que se estaban consolidando los estados nacionales y en donde esta escuela era una institución privilegiada del programa moderno y del proyecto burgués. Esta formación de los ciudadanos que se buscaba a través de la educación tenía que ver con las ideas de libertad, de igualdad, de orden, de progreso y de razón. Frente a esta modernidad tan estable, nos encontramos con la institución dentro de la posmodernidad, donde ese programa moderno ya empieza a ser cuestionado porque no cumplía con la promesa. Hay un cambio de lógica, ahora pasamos al estado del mercado. Y por el otro lado, vemos que esta escuela como institución empieza a ser cuestionada. ¿Por qué? Porque cada día legitima más la desigualdad. En este sentido, hay una pregunta alrededor de los textos que tiene que ver con una función de la escuela, una doble función de la escuela durante la modernidad, que es la emancipación y el control. La escuela como institución del proyecto de la modernidad fue objeto de análisis diversos y de múltiples cuestionamientos en esta transición entre la modernidad y la posmodernidad. Díaz Barriga y Leucovitz analizan y nos ayudan a reflexionar acerca de este camino, cómo fue cambiando la concepción acerca de la escuela, de esta institución, de cómo impacta en las subjetividades de aquellos que las habitan, a través de diversos planteos sobre su rol en la sociedad contemporánea. Para ello, en esta clase vamos a abordar bibliografía, dos textos, uno de Díaz Barriga del año 95, que se llama La Escuela en Debate, Modernidad, Posmodernidad, que está presente en el libro de Alicia de Alba, que se llama Posmodernidad y Educación. Y por el otro lado vamos a abordar también el texto de Leucovitz, Frágil el niño, frágil el adulto, que es una conferencia que dio en el Hospital Posadas, que lo podemos encontrar en Pedagogía del Aburrido. Algunos datos sobre Ángel Díaz Barriga es que es mexicano, nació en 1949, es maestro y doctor en pedagogía, se dedica a la investigación de la didáctica, el currículo y la evaluación. Por su parte, Ignacio Leucovitz fue un historiador y filósofo argentino dedicado al estudio de la subjetividad contemporánea. Dio clases en la UBA, en diferentes facultades y también brindó seminarios y cursos en diferentes universidades. Bueno, para empezar a abordar los textos que planteamos para esta clase, trajimos esta cita de Díaz Barriga, en la cual pone en primer lugar a la escuela como institución de la modernidad, como aquella que es la que puede proveer la emancipación humana y es a la vez la que puede promover las posibilidades de progreso, orden, libertad e igualdad. Díaz Barriga en su texto nos va a plantear una tensión que es propia de la escuela como instrumento del programa de la modernidad y que está presente desde su constitución. Y es la emancipación, por un lado, como esta libertad a los hombres desde la razón, y el control y el disciplinamiento a través de la conformación de esta identidad común y de los valores propios de la sociedad. Para ello, va a caracterizar la institución escolar como una expresión del proyecto burgués, particularmente de este sector de la sociedad, que también se está consolidando dentro de la formación de los estados-nación y de sus propias aspiraciones políticas y culturales. En cuanto a lo político, va a hacer referencia a la formación de un nuevo ciudadano en un contexto, como decíamos antes, de consolidación de este Estado-Nación, bajo las ideas de libertad, fraternidad e igualdad, en la búsqueda de la justicia, el progreso y el orden social. Como proyecto cultural, va a decir el autor, que es la expresión de un proceso anterior que tiene relación con la reforma, la ilustración y la enciclopedia. Por otro lado, el autor va a plantear las dificultades para poder pensar la escuela en la modernidad, en primer lugar por el propio concepto
de posmodernidad con sus múltiples significados, su conceptualización desde una mirada hacia la modernidad, las ideas de individualización social y el fin de la razón, y por otro lado, una mirada muy crítica o muy anclada en una crítica a ultranza que muchas veces lleva a la destrucción total de ese proyecto moderno. Así nos va a decir que las posiciones son las que muchas veces pueden dificultar el análisis que tenemos hoy sobre cómo pensar la escuela en este contexto. Pareciera ser que este no cumplimiento o esta no realización de la utopía de la educación en el programa de la modernidad, tanto desde su idea de justicia y de igualdad social como desde su propia tensión inicial de control y emancipación, no nos permite pensar otras posibilidades para la escuela en este contexto. En este sentido, el autor va a decir que luego de esto, la escuela no tiene más que dos opciones: pensarse desde la redefinición o desde la reorientación. Si nos pensamos desde la redefinición, sería un nuevo rol para la escuela en la sociedad, un nuevo proyecto para la escuela en la sociedad postmoderna. Y si lo pensamos desde la reorientación, lo que va a decir es volver a pensar los fines para los que fue creada. En esto el autor lo que hace es recorrer diferentes conceptos de estos ideales de la modernidad, como la democratización, la liberación de la razón, el uso público de la misma, y pensarlos en el contexto actual, y muchas veces lamentarse de aquello que tampoco es logrado en este contexto. Sin embargo, va a destacar que si hay algún modo de sostener el programa moderno, es a través de la escuela, como instrumento capaz de llevarlo adelante. Por último, nos va a dejar una reflexión, y es que dentro de esto hay algo a seguir pensando, que es si la escuela, en este doble rol en el que fue redefinida, que habíamos hablado de la emancipación y del control, puede seguir llevando a esta doble tarea, o si es esto mismo lo que hace que su proyecto no pueda ser llevado a cabo. Y por el otro lado, si esta crítica posmoderna, en vez de destruir el proyecto de la posmodernidad, puede ayudarnos a reorientar las metas con las que fue definido. Por otro lado, si retomamos a Leukovitz, lo que vamos a notar es que con esta cita él nos va a invitar a pensar sobre nuestra sociedad actual, esta sociedad que está fragmentada, que está globalizada, donde no hay más cohesión, donde ya no hay un sentido claro de pertenencia o de dirección. Es así que estar en la escuela nos muestra esta desvinculación, esta desconexión que las instituciones de la sociedad contemporánea están viviendo y están experimentando. Nos invita a pensar que necesitamos aprender nuevas maneras de habitar estas instituciones. ¿Qué quiere decir? Bueno, que tenemos que buscar nuevas formas de hacerlas habitables, de nuevo, especialmente ahora que ya no tienen esa solidez institucional que el Estado brindaba de manera clara y estable. Como se trata de un contexto marcado por la lógica del mercado, esto nos genera esta sensación de fragilidad, de que las cosas siempre cambian de acuerdo con el mercado, que no podemos contar con esa estabilidad. Entonces nos preguntamos de nuevo qué podemos hacer. Retomemos la modernidad, como nos decía Caro. En este tiempo, las instituciones, como la escuela, la familia y el Estado, nos ofrecían ese marco sólido y estable. Era la base firme que nos ayudaba para la construcción de la identidad. La idea de que el Estado definía al ciudadano y ayudaba a formar una identidad coherente era lo que nos daba la sustentabilidad. Hoy nos encontramos con que ese marco sólido ya desapareció en gran parte. Las instituciones que ofrecían el sentido claro y estable lo perdieron, incluso o especialmente en esa capacidad que tenían de cohesión. La fuerza de estas instituciones se empieza a diluir, provoca una sensación de que todo, instituciones e individuos, estamos a la deriva. Todo se convierte en frágil, la escuela deja de ser el único lugar donde aprendemos. El Estado pierde su autoridad, deja de brindar esa seguridad que parecía dar. Ahora todo fluye, es una fluidez, y nosotros nos tenemos que adaptar a estas nuevas formas. En una parte, Leukovitz, en el texto, nos dice que ya no se trata de una fragilidad por un lado y la solidez por el otro, sino que somos frágiles por ambos lados. Hoy tanto los niños como los adultos deben aprender a vivir esa incertidumbre dentro de un entorno que fluye y que perdió esa estabilidad, donde ya nada es permanente.
En la posmodernidad, estas instituciones perdieron esa capacidad de brindarnos el sentido coherente, estable, sólido. Esto lo que va a provocar es que nos enfrentemos a la sensación de desorientación, de vacío, de fragilidad, tanto en la identidad personal como en la cohesión social, puesto que las personas empiezan a carecer de esa base firme sobre la cual se sostenían. Nos encontramos con la lógica neoliberal, donde la individualidad está sobre lo colectivo, perdiéndose así la cohesión y el propósito de compartir. Por eso es que hoy estamos en un contexto donde lo individual está sobre lo colectivo. La educación pasa a formar individuos competitivos y adaptables en vez de construir un futuro colectivo. Esta inestabilidad hace que los sujetos se enfoquen en el ahora, sin poder planificar un futuro porque es incierto. Leukovitz lo que nos dice es que se da un gran cambio en esta dinámica dentro de las instituciones y sus agentes. Antes se sabía quiénes habitaban las instituciones, los estudiantes, los ciudadanos, los empleados, y cada uno de ellos tenía sus propias características, las cuales eran conocidas y aparte eran estables. Ahora nos encontramos con una brecha entre aquello que se esperaba y lo que sucede en la realidad, entre el supuesto y la realidad. Los cambios sociales y la fragmentación crearon sujetos que ya no se ajustan a esas viejas expectativas. En la modernidad, la institución como la escuela y el Estado, con su solidez, lo que hacían era proyectar y construir ese futuro estable. Pero estamos pasando de un niño, de pensar en el niño del mañana a pensar en el niño consumidor. Las instituciones que antes ayudaban o se encargaban de producir infancia perdieron esta capacidad de pensar en el mañana. Vivimos en una sociedad, como ya dijimos, globalizada y consumista. Transforma todo, transforma las relaciones, los vínculos, y el niño ya no tiene referencias claras. Carece de un espacio de contención y se enfrenta a situaciones de violencia, las cuales realmente les eran ajenas. Es así que la infancia, que es una construcción social contextualizada, se encuentra en crisis. Vemos una destitución de la infancia, como nos dice el autor, puesto que esta institución tradicional que definía y que ayudaba a proteger, perdieron esta capacidad. Ahora son vulnerables. Esto sugiere que para entender la infancia de hoy, lo que tenemos que hacer es desuponer la infancia y pensar que hay chicos. Es decir, no verlos como hombres del mañana, sino que verlos como hombres de hoy, hombres del presente. Y es en este contexto, quienes trabajan en las instituciones, que la gente debe reinventar o debe inventar la manera en que estas instituciones sean habitables. Aunque las instituciones estén en crisis, ellos pueden transformar las condiciones para facilitar su habitabilidad. Un ejemplo es la escuela con el armero, siendo la configuración de un espacio interior frente a ese contexto problemático que se presentaba en el exterior, se crea una solución que permite que el espacio de la escuela se vuelva habitable. Vemos así como ese pensar en situaciones, dejando de lado los supuestos acerca de la institución, les permite a estos agentes crear el ambiente seguro y cohesionado. Es en este contexto que los agentes institucionales tienen el desafío de construir y de mantener los vínculos que no están. Por eso nos dice que nos enfrentamos a la experiencia inédita de forjar cohesión en un medio fluido. Con una lógica que presenta instituciones que no son más estables y que las subjetividades se van generando en un entorno cambiante, es la competitividad y el consumo quienes empiezan a establecer las reglas. Es así como esas subjetividades son inestables y deben reinventarse para no ser excluidos. Es en este pasaje de un estado sólido y estable a un mercado fluido y en constante cambio que nos encontramos hoy en día. Este, Esto fue debilitando esas capacidades de las instituciones en relación a mantener esa cohesión social. Es en esta realidad que los agentes dentro de las instituciones tienen la tarea de crear esta cohesión dentro de este medio tan fluido, tan inestable. Por eso es que Leukovitz
compara este trabajo con el de los artesanos, que lo hacen con paciencia y con cuidado, pensando en construir algo que perdure incluso dentro de un soporte institucional que es totalmente inestable. La construcción de relaciones, de vínculos, se empieza a tornar en un verdadero trabajo para ellos, especialmente porque es dentro de un espacio muy frágil en el cual ellos están. Tanto los niños como los adultos están desprotegidos. Faltan instituciones seguras. Nos muestra la fragilidad personal, pero también social e institucional. Los niños son vulnerables porque los adultos que tenían que guiarlos, que protegerlos, también lo son. Estos adultos están dentro de instituciones que cambian constantemente. Se encuentran en instituciones que son fluidas. Por eso nos podemos preguntar entonces, ¿qué hacemos en este contexto? Y la respuesta no es fácil. Esa fragilidad se refleja en educación, en las escuelas. No es un fenómeno individual, sino que es algo colectivo. Y nos afecta a todos y nos desafía a todos. Por eso es que necesitamos pensar en cómo construir ese sentido, cómo construir comunidad en estas instituciones que son inestables. Bueno, vamos llegando al final de esta clase y en algún punto lo que pensamos con Ana es algún tipo de síntesis sobre este contexto actual, luego de haber pasado por los dos textos de los autores. Y en eso podemos decir que este contexto posmoderno tiene que ver con la fragilidad individual y social, tanto de adultos como de niños, con instituciones que ya no son instituciones de amparo para la infancia, pero también para los adultos, que no dan sentidos colectivos por sí mismas, sino que necesitan ser construidos. Y con esta lógica del mercado que planteaba Ana desde el texto de Lekowitz, en donde ya el Estado no mantiene esta cuestión sólida que va más allá, digamos, de las personas, sino que era propio de la institución estatal, sino que está relacionado con una lógica del mercado que es mucho más fluida y es mucho más cambiante, y en donde el trabajo es de manera más artesanal. Veces que necesitamos seguir preguntándonos y pensando en cómo habitamos estas instituciones, cómo las habitamos de manera significativa y qué hacemos en las situaciones institucionales. Bueno, no es que en los textos tengamos una respuesta cerrada o concreta sobre cómo o qué hacer, sino que los autores se quedan pensando en algunas de estas situaciones en las que trajimos como ejemplo tanto de la Escuela Galpón como del Armero, y lo que proponen es pensar en maneras de construir sentido y comunidad en cada una de las instituciones que nos puedan dar otro tipo de sentido u otro tipo de estabilidad que la que perdieron por haber cambiado de paradigma, ¿no? En reflexionar sobre nuestra posición dentro de estas instituciones que estamos habitando hoy con crisis, con sufrimiento, con malestar, sobre las maneras en que podemos contribuir a hacerlas más habitables. Y bueno, ante esta lógica y este cambio de lógica, podemos pensar que el trabajo sobre los vínculos, este trabajo artesanal que planteábamos, tiene que ver con el cuidado, sin lugar a dudas, y tiene que ver con el sostenimiento mutuo. Es así que les decimos gracias y esperamos que este trayecto que compartimos hoy con ustedes les haya servido para abordar nuevamente los textos. Nos vemos la próxima. Chao, hasta luego. En este sentido, una de estas ideas es pensar en las líneas posibles para poder transformar la escuela.